Dios los bendiga, mis amados hermanos. Este día especial para mí porque voy a hablar del Señor Jesús, el Cristo, gloria a Jesús. Y como siempre les he platicado y les he dicho que yo siempre hablo del Espíritu Santo porque a eso, a eso es que el Señor me ha mandado a hablar, porque es el Espíritu Santo quien está preparando a la iglesia del Señor, gloria a Jesús, en esta tierra. No podemos hacer nada si no es bajo el poder del Espíritu Santo, la protección de Él en todo momento, porque aquí está el enemigo y Él anda detrás de nosotros, detrás de ustedes, detrás del mundo. Él no quiere ver que nadie del mundo se le escape y quiere recuperar a todos los que se han ido a la iglesia evangélica. Quiero explicarle cuando le digo de la iglesia evangélica. Aquellos que en verdad estudian la palabra de Dios en el Evangelio según el Señor Jesús. Él dejó este libro del Nuevo Testamento para que nosotros leyéramos las victorias y las victorias y las victorias, nunca las derrotas, porque el que siempre fue derrotado fue el diablo, pero Él, en este Evangelio que Él hizo para nosotros, Él lo hizo perfecto y lo llevó hasta la cruz y ahí derramó su sangre por todos nosotros, pero Él quiere que nosotros estemos centrados en el Evangelio de Él, en cuanto Él lo que quiere que nosotros tengamos para que seamos protegidos por Él. Si nosotros no adquirimos lo que Él nos dejó para protección, entonces siempre vamos a ser derrotados, aunque aparentemente seamos victoriosos. ¿Me explico? Cuando digo victoriosos, quizás la mayoría, quizás el 90% de cristianos en el mundo son victoriosos porque viven bien, tienen buenos trabajos, van a cualquier lado, tienen lo que quieren, pero esa no es la victoria de la que Jesús el Cristo quería que de nosotros. Él quiere la victoria de nosotros, del interior de nosotros, porque dentro de nosotros hay una parte que se llama alma. Y esta alma es la que Jesús, el Cristo, fue a la cruz a derramar su sangre por ella, por el alma. No por las personas, por la carne no fue Él. Porque la carne un día será reclamada por la tierra, porque de ahí fue tomada la carne. Eh, pero no vino Él a hacer su sacrificio de sangre, de sufrimiento, por esta carne que nunca está a gusto si no peca. La carne desea todo, desea dinero, desea mujer, desea hombre, desea posiciones, desea todo. La carne desea todo. Mas sin embargo, dentro de esa carne está una parte que llama alma. Y esta alma es la que el Señor quiere para él. Él no quiere la carne. El Señor Jesús del Cristo sabe que la carne se la va a comer la tierra. Y si tú has adquirido o has obtenido millones y millones de dólares, eso no te va a salvar de que los gusanos te coman en el cementerio o a donde hayas caído. Algunos no logran ni llegar al cementerio. Mas sin embargo, esa carne ahí va a quedar. Pero dentro de ella hay una alma, la cual el diablo por su mayoría la ha adquirido. El diablo tiene encadenadas todas las almas, aún dentro de las iglesias eh, que dicen cristianas, proféticas. Hasta ahí se metió. Yo me acuerdo en el tiempo de antes, cuando yo era joven, esas iglesias la gente tenía temor, le huía. Ellos iban a las otras iglesias libres donde no les dicen nada, donde el corazón lo quiere Dios. Dios quiere tu corazón y ya tú, y lo demás no importa. Como antes, con quién andas, qué eres, qué haces, no importa. Lo importante es que tu corazón. Y déjame decirte que cuando el cuerpo caiga a la tierra, el corazón también va a caer a la tierra. Y ese corazón también se va a secar porque ya no va a tener sangre que correr. Entonces los gusanos también se lo van a comer el corazón. Mas sin embargo el alma tiene todo lo que un ser humano tiene todo el alma.
Y dice que el alma gime, el alma sufre por dentro de nosotros. ¿No te has dado cuenta que en veces estás sentado en algún lugar, aunque tengas todo en el mundo, y estás sentado y sientes que algo te hace falta? Y sientes que necesitas algo por dentro. Nunca llena tu estómago, ni tu mente, ni tu deseo, nunca se llena, porque algo falta. Y eso que te está haciendo sentir que algo falta es el alma que está dentro, la cual está encadenada. El diablo la tiene encadenada con cadenas invisibles, te lo digo a cada rato, porque no las puedes ver ni yo, ni tú, nadie, más que solo el Espíritu Santo. Él las puede ver, Él las puede quitar. Pero Él no te las va a quitar solo porque Él quiere. ¿Y qué pasa si tú no quieres que te la quite? Porque a ti te gusta más la vida libre, la vida de dinero, la vida de gozo, toda la vida esa de droga, de guaro, de prostitución. Esa es la vida que desea la carne, más el que está adentro no desea eso. Pero el Espíritu Santo, como te digo, Él es eh, caballeroso, Él es amable, Él no viola las leyes. El Señor dijo, dejaré libre albedrío sobre ti varón y sobre ti hembra, dejaré libre albedrío para que escojas según lo que tú desees, sea para bien o sea para mal. Pero la carne siempre desea todo para mal, nunca desea nada para bien. Todo el tiempo desea lo que le gusta a la carne, lo hace grande, lo hace más grande que otros. Le gusta llevarse en cuenta a otros, poner los pies a otros. No le importa si aquel prójimo se está muriendo de hambre, él no le importa porque él tiene todo, no le interesa. Más adentro de él está una que se llama alma, que es la que el Señor viene. Dice que alma que pecar esa morirá, porque nosotros los seres humanos hacemos pecar al alma, obligadamente la hacemos pecar y la tenemos posicionada ahí. Pero como te digo, nos dio libre albedrío Dios y ahora el Espíritu Santo, Él respeta ese libre albedrío. Él dice, si tú me dejaras entrar, yo entraré. Oye, algunos dicen, Jesús te toca la puerta. Pero si el alma te tocara el templo, la puerta de tu templo y lo dejaras entrar, él, el espíritu, empezara a hacer limpieza dentro de tu templo y empezara a hacer todo lo que él sabe que necesitas como un alma de Dios. Y cuando ya tiene todo preparado y dice, este ya está listo, ya lo regeneramos. Hoy vamos a entrar en los estudios de la regeneración de los discípulos. Sabes que ya de poco he estado dando la enseñanza de la regeneración tipo general. Tú aceptas, te bautizas, te buscas del Espíritu Santo, te llenas, te bautizas en el Espíritu y empieza la regeneración en todo ser cristiano en general. Pero ahora vamos a ir más adelante y vamos a decir que hoy la regeneración es a los discípulos. Y tú dirás, ¿y qué no es lo mismo? Pues déjame decirte que no es lo mismo. Porque, porque si tú ya fuiste regenerado, vas a pasar a la segunda parte, según la Biblia. Vas a pasar a la segunda etapa, que es el servicio a Dios directamente por medio del Espíritu Santo, por medio de los dones del Espíritu Santo. Ahora tú vas a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy le vas a servir ungido, lleno del Espíritu Santo. Ahora que para eso tenés que regenerarte, tenés que saber de, de qué estamos hablando. Y para eso, este día, gloria a Jesús, estamos trayendo esta enseñanza que dice la regeneración de los discípulos. Gloria a Jesús. Él es grande y maravilloso, amados hermanos. Eh, Quisiera yo darle la gracia a Dios primeramente, al Espíritu Santo, a Jesús del Cristo. Y también quiero saludarlos a todos mis hermanos de allá, de San Andrés, hermanos de Los Conejos, hermanos de el Conacaste, Las Lomas, 1, 2, 3, y San Felipe, Ciudad Arce,
todo el mundo, en Los Ángeles, Houston, Canadá, Vancouver, en todos lados donde ahorita me están viendo, me he dado cuenta que ahora se me ha subido a la vista. Gracias a Dios. Como les he dicho muchas veces, no voy detrás del dinero porque se me ha hecho grande el número, pero no es una ambición carnal, digámoslo así, porque las ambiciones carnales son aquellos que transmiten algo aquí por medio de esta página y ambicionan que le manden dinero y les paguen y todo eso. Yo no, y les digo, si usted comparte estos videos, la gloria es para Dios y usted va a tener una bendición especial porque usted está compartiendo lo que es de Dios. Ya no comparte lo que es del mundo, sino que lo que es de Dios. Y estas enseñanzas usted nunca las va a poder ver en las iglesias internas. Es raro, puede hacer que sí alguna iglesia lo haga, pero no todas. Entonces usted no va a poder oír estas enseñanzas porque son netamente enseñanzas bíblicas, estudios bíblicos, no son doctrinas. Quiero que explicarle eso, no quiero que me vaya a entender mal. Yo no estoy adoctrinando a nadie. Las doctrinas son de interpretación privada de las iglesias. Ellas tienen sus doctrinas y ahí hacen un revoltijo en esa doctrina. Sacan unos versos y más que todo son normas de hombres. Entonces, yo me disculpo con los pastores y con todos los que enseñan, pero es la verdad. Y dice que nosotros debemos decir la verdad. Las normas de la iglesia son para esclavizar al miembro dentro de la iglesia, pero no para hacerlo libre. Y dice que cuando nosotros leamos la palabra de Dios y la leamos bien, entonces seremos verdaderamente libres. No libres para un ser humano, sino libres para Jesús el Cristo. Porque Él fue el que hizo el sacrificio. Ningún pastor en el mundo, ningún evangelista, ningún predicador, ni granadino, nadie hizo un sacrificio en la cruz para que nosotros merezcamos este perdón y este gozo de la vida eterna. Amén. Así que, amados hermanos, quiero decirles que esta enseñanza me gustaría que la compartiera con otras personas. Ahí dice compartir. Ya le expliqué yo. Si yo quisiera dinero, yo grabara en YouTube. Porque en YouTube se hace negocio. Y entonces ahí le mandan dinero a uno y le mandan a uno sus cuadros. Y que porque el youtubero hizo millones de personas seguidoras. Yo no necesito millones, necesito lo que Dios permita que oigan este mensaje. Y por cierto que uno de estos mensajes ya alcanzó más de 450 vistas. Para mí es una gran victoria, porque al principio solo me miraban como 5, 7, a lo más 8, y ahora he estado viendo de que una de mis enseñanzas ya alcanzó a más de 450 vistas. Qué alegría para mí, una victoria espiritual para mí. Imagínense cómo soy yo de sencillo, que con eso yo me siento requete alegre. Para otros sentirían derrota porque no van a monetizar, no es como que le dicen, no van a alcanzar el número para que le manden el billete. Yo no necesito eso. Yo necesito que tú y tú y tú y tú aprendan. O en otras palabras, aprendamos, porque yo también aprendo. No van a creer que yo enseño. Yo no soy maestro titulado. Yo estoy aprendiendo también de la Biblia. Y lo que yo aprendo, te lo paso a ti, para que aprendamos juntos. Gloria a Jesús. Después de eso dicho, quiero leer aquí en Juan. Hoy vamos a empezar con el libro de Juan, capítulo 20, verso 22, para la gloria de Dios. Es bueno que tú los apuntes y te pongas a estudiarlos para que compartas la enseñanza mía, para que pienses que quizás me hizo falta algo, o quizás está bueno, o quizás no está bueno. Es tu criterio. El mío es enseñar, gloria a Jesús. Y lo hago aquí en la computer. En veces me cierran las puertas en las iglesias porque al parecer al diablo no le gusta que yo enseñe del Espíritu Santo. Y yo siempre que les digo, cuando voy a una iglesia, mi predicación y enseñanza solo son basadas en el Espíritu Santo.
y por eso los asusto y se afligen. Y tal vez el pastor le gusta, pero algunos de los miembros que son prudentes, que son los miembros que como motores dentro de la iglesia, que manejan al pastor, manejan a la iglesia, porque son miembros y miembros que quizás aportan dinero o no sé qué les pasa, pero al final el pastor les hace caso y le dice, no, me agarran ahí, no le dé nada. Eso, eso lo viene a meternos miedo, a hablarnos del Espíritu, y nosotros no queremos oír eso. Nosotros queremos oír de alguien que venga con un garrote y nos garrotee todo. Y así es que vamos a aprender al estilo cavernícola, puros garrotazos, a puros malos apodos y a puras palabras malas. Pero no es así. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es grande, maravilloso, amado hermano. Yo quiero que tú le entiendas, que tú sepas que Él vive y permanece por todos los siglos de los siglos. Aleluya. A Él sea la gloria. Y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 20, verso 22. Se lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Gloria a Jesús. Y vamos a leer el 22, el 21, 22 y 23. Gloria a Jesús. Dice el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en el 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló. Oiga bien la palabra, sopló, siempre téngalo en mente. Sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Y en el 23 dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Gracias, Padre, porque me has permitido leer estos 3 versos, Padre, en tu libro de Juan, capítulo 20, Señor, esperando, Padre, que yo pueda entender y pueda discernir esta enseñanza, Padre, y compartirla con todos aquellos que me están oyendo en todos los lugares, Padre, sea en teléfono, sea en computadora, donde sea que me estén oyendo y viendo, Señor, que tu bendición caiga sobre todos ellos y puedan entender, Padre, esta palabra, que es palabra, Padre, para edificar en tu espíritu. Y al edificar en tu espíritu significa que estamos ya en el camino, Padre, al tercer cielo, Señor, sabiendo que si lo hacemos así, Padre, vamos a subir, Señor, contigo, Padre, y vamos a estar en la boda del Cordero, y vamos a deleitarnos contigo, Señor, y tú serás nuestra sombra, nuestro alimento, nuestra luz, y contigo, Padre, ya no va a haber muerte ni hambre, Señor, sino que solamente gozo, Padre. Pero es necesario que nosotros aprendamos, Padre, a discernir este libro, a discernir estos versos, a discernir quién es el Espíritu Santo para nosotros, Padre. Que nuestras almas puedan librarse del todo, Señor, del enemigo, y podamos, Padre, con todo gozo, como dice tu palabra, busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y Señor, nosotros queremos ser esos adoradores, que queremos adorarte en espíritu y en verdad, Padre. Limpios, Señor, amándolos los unos con los otros, Padre. Queriendo, Señor, que toda la iglesia y todo el mundo, Señor, estén en uno, Padre, en un sentir y en un pensar que eres tú, Jesús el Cristo, que eres tú el autor de la vida. Gracias te damos, bendícenos, Padre. Y si hay algún enfermo entre todos aquellos que me oyen, Señor, pon tu mano preciosa, Padre, y que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra y entrar en esos cuerpos y sacar de raíz todos los males, Señor, todas las enfermedades, todos los males espíritus, Padre, que los están atemorizando, que los están atormentando, Señor. Te pido que los des libres, Padre, para que ellos, padres, puedan testificar que tú vives y permaneces en la iglesia de aquellos que aman tu nombre, Jesús de la gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te doy las gracias, Padre. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Amados hermanos, después de esta pequeña oración quiero decirles algo, amados hermanos. Es lindo cuando uno llega a la iglesia y va con todo el sentir y el pensar, con todo el gozo de llegar a la iglesia y hallar unos cuantos más igual que uno y empezar a adorar, a levantar la adoración, a levantar ese aroma especial, hacerlo llegar hasta el tercer cielo donde está Jehová de los ejércitos. Y ahí sentado a la diestra de él está Jesús el Cristo,
que están abogando por nosotros. Y dice, allá está un grupo, una pequeña manada que está levantando ese holocausto, esa adoración, y la mira como un olor agradable frente a su copa. Gloria a Jesús. Y es cuando el Espíritu Santo desciende y baja a ese grupo que está ahí. Él no baja a las iglesias que están ahí peleándose o viendo quién es mejor que otro y riñéndose por los puestos o queriendo desbarrancar al pastor o el pastor haciendo esclavo a los demás. Él ahí no baja porque esa adoración donde llega es al tercer cielo de abajo de la tierra donde está el diablo. Ahí baja. Y Él no te va a dar ninguna bendición. Pero Jesús el Cristo, Él sí te va a mandar una bendición por medio del Santo Espíritu. Y va a llegar y te va a llenar de gozo. Aleluya. Qué bueno es, amados hermanos. Ya no vas a sentir estar así como tu cara, como demostrándole al mundo que estás sufriendo, porque eso es lo que hacemos algunos hermanos. Yo quisiera que usted, en el nombre de Jesús el Cristo, me entendiera, amado hermano, que a la iglesia no vamos a llegar a hacer la cara diferente, porque no demuestra felicidad. Una cara torcida, haciendo un montón de mate y haciendo, cabeceando así y haciendo así el cuerpo como que te estás luchando con alguien por dentro. Eso no es una libertad, no es un gozo, no es algo que quiero yo que se pase a otro, porque el otro va a hacer lo mismo y el otro y el otro y la otra, y todos van a hacer lo mismo. Y no va a estar el Espíritu Santo de gozo allá adentro, porque cuando Él llega hay paz, hay alegría, hay gozo. ¿Y cómo demuestras tú el gozo, amado hermano y amada hermana, si no es con una sonrisa en tu rostro? ¿No es eso así el gozo, amado hermano? Yo quisiera que me entendieras un poco, amado hermano. ¿Cómo tú miras el gozo de una persona? La alegría de una persona. ¿Cómo tú la distingues? ¿Cómo tú la podrías explicar con tu boca? ¿Cómo es, cómo es que ves esa alegría y ese gozo en determinada persona, sea varón o sea hembra? ¿Cómo la ves? ¿Al caso no es cierto que cuando alguien está con gozo se le mira una sonrisa en su rostro, una alegría y algo muy diferente a lo que se mira dentro de la iglesia? Porque nosotros nos hemos dejado cargar con leyes y normas de hombres. Y por lo tanto nosotros estamos en un sufrimiento día tras día en la iglesia y lo demostramos cuando estamos queriendo demostrar que estamos en el Espíritu y estamos así haciendo la cara bien fea. Y si tú tuvieras la oportunidad de irte a poner al frente de todos ellos y los vieras, y vieras cómo están haciendo los rostros. Y yo te pregunto, ¿qué significado mirarías tú en esos rostros? ¿Qué es lo que te daría a ti? ¿Te daría que están con gozo en el Señor? ¿Que están con alegría porque el Señor lo ha visitado? ¿Crees tú que podrías decir eso? ¿Serías capaz de decirlo, amado hermano y hermana? Porque lo que estás viendo es todo lo contrario. Si tú te fijas que llega un ladrón y te pone la pistola en la cabeza, ¿cómo vas a ver el rostro tuyo? ¿Lo vas a ver riéndose? ¿Alegre? No, amado hermano, lo vas a ver angustioso, lo vas a ver ah, que cambia de colores, lo vas a ver todo hecho nada, porque él está viendo ya casi la muerte. Y eso es lo que demostramos en nuestras iglesias. No hay un grupo de hermanos que estén bien alegres, con gozo. Imagina que dice que los ancianos allá en el tercer cielo, cuando aparece Jehová enfrente de ellos, dice que todos se quitan las coronas y las ponen en el suelo y lo adoran, alegres, alegres, porque han visto al poderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos, al que hizo a la tierra, te hizo a ti, me hizo a mí. Ellos lo miran y se postran y se alegran. Ellos no te hacen la cara como que han visto al diablo.
Me imagino que quizás no te está gustando esta clase de enseñanza que estoy tratando de impartir este día. Pero la verdad es esa, demostramos lo que tenemos. Si tenemos hambre, demostramos tristeza en nuestra cara, ¿o no es cierto? Si no tenemos ropaje y no tenemos que vestirnos y tenemos que ir a una fiesta que nos han invitado y no tenemos nada de todo eso, nos tramamos y nos llenamos de tristeza. Casi hasta lloramos, no de alegría, sino de tristeza, porque no vamos a poder llegar a esa fiesta porque no tenemos que. Pero si tú te dicen, va a estar el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Espíritu Santo se va a derramar, y tú dices, este día voy a tratar la manera de que el Espíritu se fije en mí y de entre a mi altar y me haga alegre y me haga saltar como becerro en la manada y que me haga uno de la manada, de la pequeña manada de la que dice que siempre anda buscando. Él siempre busca una pequeña manada y vas a ver que las iglesias están llenas, llenas de gente. Allá arriba en los altares hay hasta 40 personas allá arriba, no sé por qué. Pero allá están arriba, hasta 40 personas. Hay unos grandes conjuntos, orquestas, hay un montón de cosas allá arriba y la gente se amotina por ver todo eso, menos se amotina por sentir al Espíritu Santo. Porque como el Espíritu Santo busca a aquellos que se declaran en derrota a la carne, en derrota al mundo y quieren ser libres para Dios y necesitan buscar la paz. Y el Espíritu Santo es de lo que da. Si tú sientes la presencia del Espíritu Santo, tu rostro debe despedir una alegría y un gozo. Dice que el resplandor de aquellas personas que adoran a Dios se miran como que hasta relumbran. ¿Quiénes quieren estar como ellos? Pero como nos enseñan mal, nos enseñan a huir del Espíritu Santo. Las iglesias grandes se burlan de nosotros. No que seamos pequeños, nosotros nos hacemos llamar pequeños porque nosotros queremos, porque nosotros nos autodestruimos, nos autodestronamos. Pero en realidad no hay nada pequeño, nada grande. Si el Espíritu Santo está contigo, eres más que vencedor, porque Él te va a defender de todo, te va a dar alegría, gozo, te va a tener sano. Pero si estamos derrotados, algo nos está haciendo falta. Gloria a Jesús. A Él sea la gloria. Dice, entonces Jesús les dijo, otra vez, les digo otra vez, ya les había dicho antes, pero no habían entendido. Entonces viene y les dice otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros, paz, mi pequeña manada, paz, no peleen, no se odien uno con los otros. Todos son mis hijos, todos son míos. No se peleen, a todos los amo por igual. A nadie miro de más ni de menos. Todos son mis hijos. Paz. Y dice, aleluya, dice, y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Mira, dice, habiendo dicho esto, sopló. Hizo así, sopló. Como te acuerdas allá en Génesis, cuando Jehová de los ejércitos hizo al primer hombre del polvo, de la tierra, y hizo al hombre, hizo el muñeco como hombre ahí, no tenía nada de vida ni nada por dentro, no tenía nada, solamente lo hizo de la tierra. Como cuando tú vas a la playa y empiezas a hacer muñecos y empiezas a hacer castillos y todo eso. Él hizo al hombre, pero cuando él lo hizo, era como una estatua, era algo tendido ahí como silueta de hombre. Y vino él y sopló vida. Jehová sopló vida en el hombre y aquel hombre fue un ser viviente y empezó a reaccionar como un ser viviente.
y se le dio la potestad de ser un siervo de Dios, que no iba a haber muerte. Porque, porque todavía no había sido engendrada el alma a él. Solo era parte. Por eso es que muchos pelean. Los evangélicos, muchos se tratan de andar peleando por todas las cosas que no saben, porque no las entienden, porque no las leen. Y si las leen, solo van pasando como que fuera un paquín. Solo van pasando. Hay otro día lo vuelvo a ver y otro día lo vuelvo a ver, pero nunca entienden lo que están leyendo. Así que se pelean que porque este hermano habla del alma, pero ¿cuál alma? Si allá en el paraíso no habla del alma, solo habla de la sangre y de la carne. Y eso es todo. Pero como no leen, no entienden. Y si no entendemos, entonces estamos perdidos. De balde es que estemos haciendo tanto esfuerzo. Si no entendemos, porque no los dejamos aconsejar de la palabra de Dios, no de nosotros los hombres, porque nosotros los hombres también hasta andamos equivocados en veces, pero Dios no anda equivocado. Él escribió este libro para que lo entendiéramos. Si tú sabes que el hombre en el Edén no iba a haber muerte porque fue hecho por las manos de Dios, él no iba a ser muerto. Y tampoco la mujer porque fue sacada del cuerpo del que Dios había hecho. Fue inspiración de Dios el deseo de hacer al hombre. Y cuando vio al hombre triste porque miraba parejas de todos los animales, entonces le hizo a la mujer por deseo del hombre, no porque el hombre haya pedido, sino que él escudrilla todo, todo. Y vio que el hombre le hacía falta algo y se la hizo de su cuerpo. Por eso es que la hembra siempre tiene que estar en posición de aprender de su marido, si su marido es un buen cristiano de Dios. Si su marido es un buen siervo de Dios, entonces, claro que ella tiene que estar aprendiendo de él y no tiene que estar subiendo su voz en la congregación, porque en la palabra de Dios que yo leo, en ninguna parte dice que la mujer tomaba posición de maestra o de pastora o cualquier cosa de esas. No dice. Mas, sin embargo, en estos tiempos todo ha cambiado. Antes de los aviones esos, cualquier clase de avión de guerra o de pasajeros, lo que fuera, antes solo los hombres piloteaban. A las mujeres les daba pánico subirse. Sin embargo, el diablo les empezó a meter fuerza, 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 pero no para que fueran vencedoras, sino para que fuesen bajando al hombre. El hombre estaba en las alturas porque Dios lo puso ahí y el diablo subió a la mujer para que alcanzara al hombre y le sobrepasara. Ahora el pastor dice que él manda, pero él manda supuestamente en la iglesia, porque ahí no hay de otra. Ahí dice que él manda, pero nomás sale de ahí, llega a su casa y lo que mandaba lo dejó ahí en la iglesia. Y en su casa quien manda es la mujer. No sé si te vas a enojar por eso, pero es la verdad. Gloria a Jesús. Y dice, y se sopló, dice, y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Ustedes saben que el día que el Señor sopló a los discípulos, no fue el bautismo general del Espíritu Santo. No fue que el Espíritu descendiera ya para el mundo, sino que Jesús el Cristo andaba el Espíritu él. Él lo recibió en el río Jordán. Y él tenía potestad de hacer eso porque el Hijo de Dios, Dios mismo, todo lo que hace mi Padre lo hago yo y lo que hago yo lo hace mi Padre. Y por tanto, cuando lo hacemos los dos, entonces el que ejecuta todos nuestros pensamientos es el Espíritu Santo. Él ejecuta todo el poder que sale de ellos. Entonces dice, sopló y le sopló y en ese soplo le regeneró. Oiga, le regeneró. Ya eran cristianos, seguidores de Jesús, pero no eran obreros de Jesús, solamente eran seguidores de Jesús. Pero Jesús quería empezarles a enseñar cuál era el camino que él quería que tomasen los que agarraran el camino del Evangelio. Entonces, entonces él empezó a enseñarlo y cuando él sopló espíritu en ellos,
dice que ellos empezaron a ser regenerados. Y aquel espíritu que sopló les empezó a regenerar su cuerpo por dentro, porque por fuera ya Jesús les había enseñado. Quiero decirte, amado hermano, que, que cuando el Espíritu Santo entró a Jesús en el río de Jordán, Jesús jamás hizo algo negativo en el mundo. Jamás hizo algo negativo en el mundo. Todo fue positivo. Él aguantó humillación, aguantó todo, dormía en el suelo, andaba por todos lados. Él nunca hizo nada contrario a lo que Dios quería que hiciera. Y cuando él llegó a su final, dice que él, antes de eso, él vio en visión todo lo que le estaba ocurriendo. Él vio, se transportó al futuro y vio cómo lo latigueaban, cómo lo golpeaban, cómo le escupían, cómo lo clavaban. Y dice que lágrimas salieron de sus ojos, pero él no renunció a lo que el Padre le había mandado hacer y él lo hizo al pie de la letra 100%, sin decir si lo hago o no lo hago. Él lo hizo porque era a eso lo que Dios lo había mandado. Ahora Jesús el Cristo llena, sopla al Espíritu Santo a estos varones. Por cierto, estos discípulos, estos podríamos llamarle apóstoles, estos varones que andaban con él, los sopló y les dijo, vayan, sanen, liberen, expulsen demonios. Él les hizo que hicieran todo eso a estos varones rústicos que no tenían nada antes, pero sí habían estado aprendiendo, digamos, teoría de Dios, de Jesús. Lo miraban cómo actuaba y les decía esto y lo otro, y él nunca les enseñaba nada incorrecto, siempre les enseñaba las cosas que debía de aprender el hombre y la mujer. Mas sin embargo, necesitaban poder para poder accionar en el nombre de Jesús, porque ellos querían ser lo que Jesús hacía. Jesús sanaba, hacía ver los ciegos, hablar los mudos, resucitaba a muertos. Él hacía muchas cosas y ellos se sentían como inferiores, como que nunca iban a alcanzar eso, pero Jesús dijo, lo voy a empezar a regenerar con el Espíritu desde ya. Lo voy a preparar para que el día que mi Espíritu baje a todos en general, entonces ustedes ya sabrán qué hacer, cómo enseñar y doctrinar a mi pueblo, porque ustedes van a tener ese poder desde ya. Y empezaron aquellos varones, salieron y empezaron a hacer todo lo que Jesús hacía. Y todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo porque el día del Pentecostés no había llegado todavía. Pero para ellos el Pentecostés andaba caminando con ellos. ¿Sí me explico? Cuando digo el Pentecostés podías decir tú muchas cosas, pero yo me refiero que el Pentecostés era Jesús el Cristo que andaba con ellos caminando y el Espíritu andaba con ellos también. Y los regeneró. ¡Qué alegría! Como yo no hubiera querido estar ahí para ver ese gran poder. Qué bueno va, mi hermano. Y dice, mira, en el 23, ya cuando sopló en el Espíritu Santo a estos varones, dice, a quienes remitieren los pecados le son remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Mira, hermano, qué poder le dio Dios por medio de Jesús el Cristo a estos varones cuando le sopló el Espíritu Santo. Ellos le podían retener, le podían decir, tú estás castigado, estás disciplinado. Como hoy en día no hay iglesia que discipline por cualquier cosa. Digo por cualquier cosa porque en vez de ni vale la pena disciplinar. Pero como alguien le dice que hay que disciplinarlo, lo disciplinamos. Lo hacemos que se corra de la iglesia. Y si regresas, te vamos a sentar disciplinadamente hasta que te vuelvas a ir de regreso. Eso hacemos. Estos varones empezaron a liberar a los endemoniados, empezaron a sanar, empezaron a hablar del reino de Dios con poder, porque el Señor Jesús, el Cristo, les sopló Espíritu Santo a ellos y empezaron a regenerarse, empezaron a ver lo bueno y lo malo, qué es lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y empezaron sobre todo
a obedecer a Dios por medio del Espíritu Santo, porque Él había quitado esas cadenas invisibles que tenían adentro. Él había limpiado el altar y había dado aceite en sus lámparas, en sus vasijas. Los había preparado. Gloria a Jesús. Ahora, amado hermano, ¿cómo estamos nosotros cuando, cuando dice esto, leemos esto? Entonces Jesús les dijo otra vez, y ahora te vuelve a decir otra vez por medio de mí. Jesús te vuelve a decir, mira, paz a vosotros, como el Padre Jesús del Cristo por esta palabra me envió, así me, me dirijo a ustedes. Paz. ¿Y qué significa la paz? No la paz de un pueblo de El Salvador, sino la paz que concierne el estar bien ante los ojos de Dios, porque si tú no amas a tu hermano, tú no estás bien con Dios. Si tú no amas a tu esposa porque quizás ya te conseguiste otra o otras, y no estás bien con Dios. Si tú, en lugar de corregir a tus hijos, les das ancha para que hagan lo que quieran, no estás bien con Dios, porque estás haciendo un hijo como esos caballitos chúcaros que tiran patadas por todos lados. Y todavía tenemos el cinismo de decir con nuestra boca, mi caballo o mi macho anda suelto, que mi macho aquí, los alardamos con eso. No sabes que con esas palabras que estás diciendo te estás consumiendo, no estás declarando la victoria que Cristo quiere. Y en veces somos líderes, y en vez tenemos posiciones dentro de la iglesia, pero no es así, no es así, amado hermano, amada hermana. Sujetemos nuestra boca y dejemos que el Espíritu nos limpie y las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras para edificar a otros, para que nos edifiquemos. No podemos ser discípulos de Jesús del Cristo si nosotros no podemos disciplinarnos ni nosotros mismos. Hoy en día, hoy en día hay muchos discípulos. Todas las toda la iglesias tienen sus poquitos de discípulos. Todas las iglesias tienen, están llenas de miembros, digamos que ya tienen 50 miembros, 100 miembros, 500 miembros, 1000 miembros, pero entre todos esos tienen un poquito de discípulos, que vienen siendo como los diáconos, las diaconisas, vienen siendo los ancianos, evangelistas, maestros, apóstoles, aunque ustedes dicen que ya no lo hay, pero la palabra de Dios nunca me ha dicho a mí que lo fue quitado. Si ella dice que los hay, es que lo hay. Y también hay profetas. Entonces, todo esto son los discípulos de esa iglesia. Y todos esos discípulos tienen que ser regenerados para el servicio de Dios en esa iglesia. ¿Sí me entiendes, hermano? No puedes ser un discípulo sin regenerarte en el espíritu, porque todo lo que lo vas a hacer carnalmente. Tú enseñas en la iglesia a que ya aceptaste a Cristo, te bautizaste y ahora ya estás listo para ir a la calle a predicar. Y muchos se molestan cuando yo les digo eso. Pero es la verdad, hermano. ¿Cómo tú vas a ir a la calle a pregonar al Señor Dios Todopoderoso con palabras violentas, con palabras de sentencia, porque tú sentencias a la gente? Tú llegas y les dices que si no aceptan a Cristo se van a ir al infierno. Y si tú no dejas los vicios, te vas a ir al infierno. Tú los juzgas de un solo y los mandas al infierno. ¿Por qué haces tú eso? Parte es tu culpa por no aprender, pero la mayor culpa la tienen de los que te mandaron. Porque ellos tampoco aprendieron a decir, estos son discípulos y tienen que ser regenerados primero. ¿Y cuál es el principio de la regeneración? Es esta la que dice Jesús, mira, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora dime, amado hermano, ¿tú te mueves en el Evangelio de gratis
o te diriges en el Evangelio de otra manera? Dime, porque tú me puedes decir, hermano, pero que de qué voy a comer. Si fuiste llamado por Dios, si fuiste regenerado por el Espíritu Santo para el servicio de Dios en el Espíritu Santo, no debes de afligirte por eso, de qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo voy a vivir en mi casa, porque todas esas cosas las va a añadir el Espíritu Santo en ti, las va a añadir, porque Él va a ver cómo vas avanzando en la regeneración, si vas avanzando en la regeneración, si vas aumentando, si vas empezando a amar a aquellos que odiabas, si vas a empezar a ver las cosas del punto de vista del Evangelio de Jesús del Cristo y te vas a someter a esa palabra y ya no van a estar los signos dólares en tus ojos ni en tus oídos va a estar la plata, nada, sino que lo tuyo va a ser que vas a llegar a la iglesia a tratar de regenerar materialmente a otros al evangelio. Digo materialmente porque todos estamos acostumbrados a vivir de lo que miramos en la mano y echamos en la bolsa. Pero no, amado hermano, esas cosas son carnales, son carnales. Y hermano, ¿cómo vamos a vivir sin nada? ¿Y cómo vivían antes pues los que andaban con Jesús del Cristo? Ninguno vio que no iba a comer o iba a comer. Ninguno vio que se iba a vestir o no se iba a vestir. Ninguno vio que iba a tener casa o cama para dormir. Nadie vio nada más que solamente siguieron al actor de la vida. ¿Y qué es lo que pasó? Dice la palabra que aguantaron hambre todos los que iban detrás de él. No, no dice eso. Dice que todos comían, hasta sobraba. Imagínate, qué lujo, ¿verdad? Hasta sobraba y nadie trabajaba y no colaboraban con dinero y no andaban pidiendo dinero, no andaban haciendo colectas de dinero por todos lados para poder sostener al grupo que andaba detrás de Jesús. No, el actor de la vida andaba con ellos. Y si él estando en la tierra no te dejó morir de hambre y siempre anduviste alegre, imagínate el día que tú y yo y todos los que podamos llegar donde él lleguemos al tercer cielo, a esas bodas del Cordero. Imagínate qué tan bueno va a ser que si en la tierra nunca aguantaste hambre de andar detrás de él, ¿cuánto más allá arriba? No hay necesidad de nada. No vas a andar viendo con quién te casas. No van a haber casamientos porque todas las almas son iguales, sin sexo, todo igual. Todos vamos a adorar a Dios. Y tú te has de pensar, bueno, ¿y entonces cómo vamos a tener hijos? ¿Y quién te ha dicho que vamos a tener hijos? Nos vamos a gozar con el Señor. Las demás cosas van a venir por añadidura. No te estoy diciendo que van a haber hijos, solo que vendrá por añadidura las demás cosas después del gozo. Un nuevo nombre. Ya no va a haber granadino hablando por este aparato. No sé qué nombre voy a tener, si es que al caso logro llegar a tener uno. Porque como así como va el asunto hoy en día, el diablo anda como león rugiente, anda viendo pa, 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 pa. Y a los que hablan así como yo, nos ataca por todos lados. No creas que yo no soy atacado por todos lados. A la simple vista, tú crees que yo vivo como un rey. A los ojos de Dios, vivo como un rey. Soy un príncipe. Soy un seguidor del Rey de Reyes, Señor de Señores. Por lo tanto, soy el Hijo de Jesús. Me dejo guiar por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando menos creo que voy a tener es cuando más tengo. Porque no tanto me fijo en eso. Antes tenía esa aflicción de carne. Me afligía. Cuando yo miraba la cuenta en mi banco y miraba que ya no había nada y que estaba lejos la llegada del próximo dinero que me iba a llegar. Y entonces me afligía. Pero he ido aprendiendo de que me aflija o no me aflija, siempre va a llegar. Y como ya vio el diablo que ya no me puede dañar por ahí, entonces él siempre está ahí, siempre hay comida. No sé cómo hago, pero la verdad es que siempre llego donde ti a hablarte, ahí a tu casa. Y desde aquí donde estoy, yo siempre llego a tu casa a platicar contigo. Llego a la iglesia a tratar de enseñar.
Voy a visitar a mis compañeros, cuando digo compañeros, a mis compañeros proféticos, verdaderos profetas, y platico con ellos. Y trato la manera de impulsar el espíritu dentro del altar de todos los que oyen. La regeneración de los discípulos, dice esta enseñanza. Tenemos de regenerarnos para ser unos discípulos verdaderos de Dios, no para ser un pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es bien grande. Si tú te fijas en los tiempos de antes, hablando de Moisés, ese es un pueblo bien grandísimo que tenía. Hasta Dios le decía, mira tu pueblo, le decía. Y no me andes diciendo de que por qué dices tu pueblo si es de Dios. El mismo Dios le dijo a Moisés, mira tu pueblo, se ha degenerado. Ve, tu pueblo te necesita. Aleluya. Un hombre con un pueblo bien inmenso. Pero no todos jalaban a los pies de Dios, más que unos que otros. Aún los que iban, unos que otros, intentaron traicionar también a Dios. Porque si tú te fijas, el hermano de Moisés, Aarón, al ver que ya no bajó su hermano, vio perdido todo y vio que multitudes eran contra. Y dijo, mejor me pongo al lado de ellos, no va a hacer que me maten. Tuvo miedo. Y eran de los escogidos de Dios, levitas. Una familia sacerdotal especial de Dios. Y siempre tuvieron miedo, y siempre tuvieron miedo a la muerte por medio de todos los hombres y mujeres. Pero había uno que había escogido Dios. Y a ese es el que vio, mira tu pueblo. Y fue, y la mayoría fueron destruidas. Y fíjate ahora, en día, Dios no te destruye a ti ni a mí. Y nos llevamos el dinero del tesoro de la iglesia. Porque, porque somos discípulos, pero como no los ha regenerado el Espíritu de Dios, sino que nos regeneró el diablo. Y entonces entramos como regenerados del Espíritu, somos, somos miembros del cuerpo filial de la iglesia y por lo tanto somos regenerados por el Espíritu según lo que nosotros miramos y lo que vemos y lo que sentimos. Y le vemos bien piadoso y todo eso, pero quien está dentro de él no es el Espíritu Santo, es el del diablo. Está maquinando, solo está esperando el tiempo de sacar las uñas y ¡pa! Se llevó miles y miles de dólares que con esfuerzo el pueblo recaudó para la iglesia. Y vino este discípulo, porque podemos llamarle también discípulo, pero que era discípulo del diablo, vestido de oveja, pero no había sido regenerado por el Espíritu Santo. Porque cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, el principal que tiene que ser regenerado por el Espíritu Santo es el pastor. Y tú dices como pastor, ya la va a agarrar conmigo. Amado hermano, yo lo siento mucho, pero la tengo que agarrar contigo por primera vez. ¿Sabes por qué? Porque Dios, ¿con quién crees que habla en la iglesia? Dios usa el Espíritu Santo para entrar a la iglesia y le habla al hombre, al líder, al pastor. Y el pastor habla a la congregación, a la manada. Y si Dios le habla a este varón va a hablar a la manada por medio del Espíritu Santo. Y él va a detectar que todos sus discípulos están siendo guiados por el Espíritu Santo y todo va en el río que abunda, el río que da vida. Ahí van caminando todos. Pero si Dios no te llamó como pastor, porque hay de dos maneras como no te haya llamado. Una es que te metiste porque te gustó el dinero, te gustó una vida libre en la iglesia, te gustó muchas cosas, nada de Dios, solamente de la carne, todo eso te gustó y fuiste pastor y quizás tenías un talento y por medio de ese talento la iglesia te apoyó y te hicieron pastor y ahora eres pastor. Esa es una manera de entrar. Y la otra es que los hombres te metan.
te llevan a un instituto bíblico, a la universidad, donde quiera que sea de cristiana, te dan un título y te ponen en una sala de espera de pastores y cuando nomás llega tu oportunidad y abren otra iglesia o sacan al pastor de ahí y de ahí te toman y te meten ahí. Esa es otra manera, que entras por los hombres y entras por tu ambición, pero nunca entras por el Espíritu Santo. Porque hay pastores que nacen de la nada, pero son nacidos del Espíritu Santo. Los levanta como varones de Dios y se van levantando. Y estos varones tienen visión de Dios, tienen dones de Dios. Y principalmente tienen el Dios de discernimiento, de espíritu. Ellos disciernen quién es aquel y quién es aquella. Y así, si él los mira, que según su discernimiento tiene el 100% para entrar a su discipulado, lo va a meter. Y si al caso mira que tiene el 50%, pero tiene muchas posibilidades de poder llegar al 100%, lo que hace es que lo enseña más, lo adoctrina más. Y entonces, cuando te digo la doctrina más, con la palabra de Dios, no con la enseñanza doctrina del hombre, que tienen unos libritos así, que tienen ahí estipulados ciertos textos, que tal color va a ser la camisa del hombre, y tal color el pantalón, y un montón de normas, que esas son las primeras que meten. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de las normas del Espíritu Santo, y les empieza a enseñar que debe ser recibidor con alegría, va a ponerse a la puerta y con mucho amor va a recibir a la gente, sin mala cara, sin odio, y a todos les va a dar la bienvenida, los va a abrazar, los va a hacer pasar, los va a ir a sentar a la silla. Y cuando él mira que todo esto están aprendiendo y el pastor mira que ya dio el 100%, entonces lo pasa al discipulado mayor. ¿Cuál es el discipulado mayor? Puede ser que sea un diácono, puede ser que sea un anciano, puede ser que sea muchas cosas dentro de la iglesia, un enseñador, o puede ser que ya lo esté preparando de pastor porque va a abrir otra obra por otro lado, y así. Entonces, esos son los discípulos que se conforman con el Espíritu Santo por medio de un varón santo que está encabezando la iglesia, que se guía por la iglesia, ama a los miembros, sufre con los que sufren, llora con los que lloran, se quita un bocado para dárselos a ellos, pero los otros no. Los otros le quitan el bocado al miembro y se lo comen ellos. Todo al revés. Así que si estamos hablando de los discípulos, la regeneración de los discípulos, esta es la primera parte de la regeneración de los discípulos, de los cuales nosotros debemos de irnos limpiando por dentro y por fuera, y que los miembros cuando nos miran llegar a los discípulos, oye, nos miran llegar a la iglesia, se ponen bien alegres. Ahí viene el hermano Julano de tal, dice, con la hermana Julana de tal, ahí viene, los vamos a gozar, hoy sí. Y hasta ellos sienten que se van a gozar porque el discipulado hecho por el Espíritu Santo está llegando a la iglesia y se va sintiendo aquella alegría, aquel buen gozo desde el principio. No han empezado ni a orar, no han abierto el culto todavía y aquella armonía ya está con gozo dentro de la iglesia. Están bien alegres todos y se abrazan y se platican y quizás anoche se vieron y esta noche se vuelven a ver como que nunca se habían visto. Eso es entrar en el gozo del Espíritu. No decir, uy, allá viene aquel, se arruinó la cosa. Hoy no va a estar bien. Y de seguro que a él lo van a poner a predicar. Aleluya. A él lo van a poner a predicar, dicen algunos. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Y hoy nos va a ir mal, los va a garrotear todo. Y todos tienen temor, todos están tristes, todos están afligidos. Pero nosotros, amados hermanos, estamos hablando de la regeneración que Dios quiere de nosotros, aleluya. A Él sea la gloria y la honra, amados hermanos. Estamos, estamos todos alegres, estamos todos maravillados de estar escuchando la palabra de Dios, la regeneración. Esta ha sido la primera enseñanza, la regeneración de los discípulos número 1, esperando que tú te alegres a oírla. Algunos se enojan, pero
Pero un día que entiendas de lo que yo estoy hablando y logres entender y empiezas a captar lo que yo entiendo, entonces se te va a hacer más fácil y entonces me vas a ver con buenos ojos y vas a decir, ese granadino sí lo dirige el Espíritu porque nos está enseñando palabra de Dios verdadera. Y dice que la entrega que Jesús hizo del Espíritu Santo a sus discípulos el día de la resurrección no fue el bautismo en el Espíritu como el día del Pentecostés. Oye bien, no fue el bautismo del Espíritu Santo. Solo había sido uno bautizado en el Espíritu Santo y ese fue Jesús el Cristo en el río del Jordán. Después de él ya no había sido nadie bautizado en el Espíritu porque el Espíritu caminaba con Jesús sobre esta tierra. Y, y quiero decirte que lo que él hizo con los discípulos solo fue una prueba de lo que iba a tener el mundo cristiano en el futuro. Algo nuevo. Eh, Quiero decirte, amado hermano, que, que como tú ves que una iglesia sin el Espíritu puede ser una iglesia de Jesús el Cristo. Porque hoy todo el mundo dice Jesús. Hay un montón de iglesias en el nombre de Jesús. Hay otras iglesias en el nombre de Jehová. Hay otras iglesias en el nombre de los tres, pero solo usan dos. Pues nadie quiere ser una iglesia del Espíritu Santo. Nadie. Lo desechan. Dicen que no es posible. Que porque somos engañadores. Que porque le robamos el dinero a la gente. Que porque le quitamos el alimento a la gente. Porque nos gusta vivir de la gente. Por todas esas cosas ya no creen. Pero quiero decirte algo, amado hermano. El que tiene el Espíritu Santo no anda deseando lo tuyo. Es muy aparte si tú quieres compartirle con él lo tuyo. Esa es otra cosa. Ese es si tú quieres. Pero él no va a desear lo tuyo. Él va a orar a Dios por lo tuyo. No se va a poner envidioso porque tú estás prosperando materialmente o espiritualmente. Él no tiene por qué envidiarte porque Dios te tiene como Él cree que está bien como estás. Porque, ¿sabes? Si tienes dinero, quizás te vas a ir a chupar. Si tienes dinero, quizás te vas a conseguir otras mujeres. Si tienes dinero, ya no vas a ir a la iglesia por andar paseando en las playas. O sea, por muchas cosas, el dinero te va a estorbar, entonces Él sabe eso. Y te va a tener así, viviendo, no muriéndote de hambre, pero sí te va a mantener, porque sabe de qué es lo capaz de hacer si tienes mucho dinero. Se te va a olvidar quién es Jesús el Cristo. Mas, sin embargo, te tiene ahí con gozo y nada te falta. Amén. Dice, y en el Espíritu el día del Pentecostés. Allá, como dice en Hechos 1.5. Mira lo que dice Hechos 1.5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué dice Juan el Bautista eso? Dice, porque ciertamente bautizó con agua, porque Juan ciertamente bautizó con agua, porque Jesús el Cristo no lo bautizó en el Espíritu Juan. Él lo bautizó con agua, pero quien lo bautizó con el Espíritu y le dio el Espíritu fue Dios directamente. Dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Él fue bautizado por el mero Dios. Pero ahí sigue diciendo, dice, más vosotros, oye bien, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya faltaba poquito para que llegara el día del Pentecostés y fuese el pueblo bautizado con el Espíritu Santo. Sin embargo, el primer grupo que fue bautizado en el Espíritu Santo y aquellos que se fueron añadiendo fueron siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero hubo uno que se puso triste y se enojó. ¿Y sabe quién fue ese? Fue el diablo. Porque dijo, yo los tenía ignorantes a todos aquí, a todos los tenía en mis manos.
no tenía por qué afligirme, a todos los tenía en mis manos. Pero con este gran estruendo que ha ocurrido en ese día de Pentecostés, con ese viento recio, con ese derramamiento del Espíritu y con eso que todos fueron llenos del Espíritu, ahora ese grupito, miro yo que se van multiplicando bien seguido, se van sumando, multiplicándose y se van haciendo bien grandes y todos van siendo llenos del Espíritu. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dijo el diablo. Y se le alumbró el foco adentro al diablo, porque no es que el diablo no tiene poder. Se le alumbró el foco y dijo, bueno, ya que él está haciendo todo eso, yo también voy a meter mis manos, mis uñas, así como las metí allá en el Edén, en el paraíso. Allá puso mi padre, o el Dios, como lo quiera decir, puso al hombre para que no tuviera muerte, para que fuera siempre un ser viviente en ese templo y para que me adorara ahí y a saber cuánto más como él iba a ser. Y vino él y metió sus uñas ahí y hizo uso de la mujer para que la mujer estorbara el trabajo de Dios. Pero no fue 100% por la idea de la mujer. No fue la mujer la que tuvo la idea de hacer fallar a Adán. Fue el diablo quien tuvo la idea de destruir el plan de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Que por hacer algo bueno él, para él bueno, no para nosotros, pero para él era bueno lo que estaba haciendo, para su pago fue que al salir del paraíso el hombre, entró el alma al hombre. Y ahora viene Dios y le dice, ve y lucha por tu alma. Porque el alma es la que va a recibir la vida eterna o la condenación eterna. Porque en el tiempo de Adán, en el paraíso, no había alma, no había pleito, no había lucha, nada. Él iba a ser eterno en ese lugar. Pero al salir de ese lugar santo, entró el alma al hombre. Y por tanto entró a la mujer también. Entonces entró el alma y ahora el hombre tiene que pelear por el alma de tal manera que llegamos hasta el siglo de ahorita que estoy hablando y ahora nosotros tenemos que luchar por nuestra alma, porque fue la que conseguimos cuando fue castigado el primer hombre. Ahora tenemos que luchar por nuestra alma, pero hay uno que no deja y él se viste como oveja, se mete, hace discípulos, regenera a los discípulos para maldad, para destruir al pueblo de Dios, mientras que el Espíritu Santo regenera a los discípulos para llevar el evangelio legítimo, el evangelio de victoria, el evangelio que te va a llevar al tercer cielo, el evangelio que te va a llevar a las bodas del Cordero. No estés esperando que te quedes aquí, que un día el Señor que te corte la cabeza para poder entrar, que te cueste tu sangre. Logra la sangre de Jesús ahorita, porque es la que está declarada para salvación de nosotros. Así que si quieres ser un discípulo regenerado por el Espíritu Santo, entonces debes de decidir darle entrada. Ya le diste entrada como un miembro general de la iglesia, como cuando dijiste, yo creo en Jesucristo y lo recibo como mi Salvador de mi alma o de mi vida. Y cuando tú dijiste eso, entraste en una regeneración, porque después de las aguas vinieron el bautismo en el Espíritu y empezó a levantarse la regeneración. Pero luego cuando ya fuiste regenerado, enseñado cómo no ofender a la gente. Porque cuando te dicen, ya está listo hermano, usted se va a ir con la hermana Julana, con el hermano Julano, van a agarrar una bocina y se van a ir a la calle y van a ir a hablar de Cristo. Pero los estás mandando al matadero, porque allá como no son regenerados, no han sido enseñados bien cabal como debe ser, entonces a lo que van es a ofender a la gente. Así como ellos aprendieron de aquellos predicadores que dan leña en la iglesia, que te dicen esto y que te dicen y que te mandan al infierno, te meten al infierno, te sacan del infierno, te vuelven a meter al infierno. Así viven. Entonces tú crees que ese es el trabajo que tú vas a hacer y vas a la calle y ese mismo trabajo haces. Y empiezas a ofender a la gente, a señalarles el pecado, sin recordarte que de ahí fue que te sacó Dios a ti. Por lo tanto, como de ahí te sacó, no se sabe
si te has limpiado por completo de lo que aprendiste ahí, o todavía llevas tu poquito ahí adentro y este poquito vas y señalas a otro sin saber que tú también lo estás haciendo. No puedes, no puedes condenar a nadie, porque el único que va a condenar al mundo va a ser Jesús el Cristo cuando venga el día, el día del llamamiento, cuando el Señor empieza a pasar lista y tú hayas estado 50, 60 años en la iglesia y de repente te dicen vas para abajo. En condenación eterna y te vas a llevar el gran susto porque tuviste toda tu vida dentro de la iglesia. Dabas tus diezmos y ofrendas en la iglesia. Eras el miembro ideal de la iglesia, pero de la iglesia, no de Dios. Porque el que es miembro de Dios sufre con los que sufren, se goza con los que se gozan, ama a los que aman. O sea, hay una transformación. Gloria a Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esos no muchos días llegó el día del Pentecostés y ¡pa! Bajó el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban ahí. Ya habían sido regenerados por Jesús el Cristo. Anduvo con ellos en la tierra, les regeneró, les enseñó palabras que entraban y palabras que entendían. Y aún, sin embargo, Pedrito lo negó porque el diablo todavía andaba ahí, aunque había sido regenerado. Pero cuando vino el Espíritu Santo y fue bautizado en el Espíritu Santo y ya fue lleno por completo y ahora con la sombra de Pedro se sana a los enfermos, entonces ahora es otra clase de Pedro. Ya no aquel que estuvo con Dios, con Jesús. ¿Puedo ir contigo, Jesús, dónde estás? Sí, le dijo, ven, Pedrito. Y cuando iba en el camino, se dio cuenta que iba en el agua y por lo tanto la fe le falló y se sumió. Pero ahora que fue bautizado en el Espíritu en el Pentecostés, ya no es ese Pedro, ahora es otro Pedro. Ahora va caminando y con solo la sombra que le cura a los enfermos se sanan. Así dice el canto. ¿Y cómo cantamos algo que nosotros no lo podemos sentir? Y luego nosotros andamos danzando en la iglesia, andamos brincando, danzando, y las mujeres dan vueltas y las faldas de su vestido hacen como que son sombrías cuando dan vueltas y andan brincando y andan haciendo un montón de cosas, hablan lengua, maldicen en el nombre del Espíritu Santo, hacen muchas cosas. Pero ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está el poder el cual adquirieron los varones del Pentecostés? ¿Dónde está el poder el cual sopló Jesús a la nariz de los discípulos? Y hicieron maravillas, hicieron reprender los demonios, hicieron muchas cosas de parte de Dios, solamente con el soplo del Espíritu Santo. Y ahora con la llenura del Espíritu Santo, cuántas cosas más hicieron. Y ahora ellos no andaban brincando, ni danzando, ni haciendo tantas cosas. Ellos llevaban el Evangelio, iban caminando, 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 iban hablando de Cristo, de Jesús el Cristo, y la palabra que salía de sus bocas y impactaban a los oídos que oían, y ellos eran regenerados con esa palabra que tiraban y se convertían y le ponían manos, iban siendo llenos del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios iba siendo más grande, pero en esa confusión se metió el diablo y empezó a hacer brincar a las mujeres, a dar vueltas en la iglesia, como 20 vueltas alrededor de la iglesia. Pegan unos grandes brincos, hablan un montón de cosas, se ganan la voluntad de todas las hermanas que no son llenas del Espíritu y también hacen los mismos pedidos que no son llenas porque son falsas presas. De esas la admiran, la adoran, se matan por ella. Si tú dices algo de esa miembra o de ese miembro y que no son del Espíritu Santo, si tú dices algo así, son capaces que te expulsan de la iglesia. Amado hermano, no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo.
Somos regenerados por nuestra ambición, por nuestros deseos, porque yo quiero ser como ella o como él. Eso somos regenerados por eso, por nuestros deseos carnales. No son ni espirituales, porque si fueran espirituales no los quisiera imitar del hombre y de la mujer, sino que se los pidiera a quien lo da, que es el Espíritu Santo. Así que, amado hermano, este día ha sido un buen día. Solo, solo pasé como por unos 2 capítulos, unos 2 libros, pero quiero decirte que esos 2 libros nos han enseñado lo que Dios quiere que aprendamos por este día. No quiere que todos lo agarremos en el mismo día. Quiere que vayamos de paso en paso. Gloria a Jesús. El Señor es grande y maravilloso, amado hermano. Yo me alegro porque tú eres grande, Señor. Eres maravilloso. Llena de tu espíritu a tu pueblo, Señor. Regénalo. Principalmente regéname a mí, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. Señor, haz que mi vida sea tuya, Señor, 100%. Que no ambicione nada del mundo, que ambicione lo de tu Santo Espíritu, Padre, para poder enseñar a otros. Dios bendiga a mi hermano. Ahora, hasta hoy, este día, voy a anunciar su nombre. Ya tengo bastantes días de estar enseñando, pero este día se me ha dado por decir su nombre. Gloria a Jesús. ¿Sabes que, sabes que los que adoran a Dios, todo sale bien? Y uno tiene el discernimiento de espíritu y dice, este varón sí es de Dios. Vive humilde como un humilde, pero trabaja a Dios como un discípulo, como un príncipe. Y no va a creer que yo estoy diciendo esta palabra para ganarme algo de él. Quisiera tener como él, pero yo tengo lo que Dios me ha dado. Yo no puedo ambicionar lo de que Dios le dio a otro, ni el otro debe ambicionar lo que Dios me dio a mí. Somos discípulos del Espíritu Santo y cada quien en su rama. Y este día yo quiero saludar a mi hermano Manrique, gloria a Jesús. Mi hermano Manrique, si usted puede ver este estudio hasta el final, sepa que yo lo amo mucho y yo pido por usted en todo momento, hermano Manrique, por su esposa y su hija, esperando que el Santo Espíritu siempre le dé lo que usted tiene adentro y siempre lo comparta con los pueblos, no solo un pueblo, sino con los pueblos, con todos los miembros, sea de una iglesia o de otra, porque usted especialmente fue llamado como un discípulo para no estar sentado en un solo lugar, sino para servir, para llevar, como dijo Jesús a estos discípulos, vayan, le sopló y el Espíritu Santo dice, vayan y liberen. Y si hay algún malvado por ahí, sujétenle el pecado y su pecado, él va a ser sujetado. Y si él mira que hay alguien que sufre y si quiere liberar, ora por él y libera lo que él va a ser liberado. Porque no porque tú puedas, sino que porque tú eres un discípulo de Dios. Y así dice la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos aptos para hacer eso, amados hermanos. Yo les amo con todo mi corazón. Dios bendiga a mi hermano Manrique. Espero que todos los deseos de su corazón sean hechos realidad y que aquellos que lo quieran ayudar, pues Dios los va a bendecir. No vayan a creer que yo he platicado de esto con él. Esto que me ha salido ahorita en mi corazón, ahorita que estoy dando este estudio, se me vino su nombre y digo, estos varones son de los discípulos de antes que no estimaron nada y se fueron detrás de Jesús. ¿Te acuerdas que hubo un rico también que quería ir detrás de él? Y cuando le dijo que se despojara de todo y lo siguiera, él se quedó viendo qué sacrificio, a cuánta gente había hecho daño para tener riquezas, a cuántos había explotado, cuántas cosas había hecho como para que un ratito se deshiciera de todo eso. Estaba su corazón en ellos y no pudo seguirlo. Malo aquellos que lo siguieron, no lo siguieron porque Jesús les andaba dando dinero ni nada de eso, lo siguieron porque vieron que ahí había algo especial, espiritual y lo siguieron. Y Jesús los sació de todo, les dio de todo, de la nada.
hermano Manrique, de la nada apareció las grandes bendiciones de Jesús a ellos, de tal manera que nunca hubo hambre porque dice que de aquellas canastas sobrepasó. Imagínate que de un poquito hizo un gran montón y les dio alimento a todos y todos quedaron llenos. Ya nadie quería más porque ya te había sido llenos. Imagínate, amado hermano Manrique, si el Señor está contigo, si el Espíritu de Dios está contigo, así como Él te usa, como te usa con el pueblo, también Él va a usar a tu pueblo para ti, y aún no al pueblo, sino también a los que no son pueblos, porque Dios toca los corazones de afuera. Imagínate que este templo que están haciendo, imagínate tú que los de la iglesia no son gente adinerada, la mayoría son gente bien pobrecita y que difícilmente pueden sacar un billete de 50 y darlo. Y, y hay algunos que sí lo pueden hacer, pero son poquitos, son más los que no pueden. Mas sin embargo, Dios los bendice y Dios te va a bendecir a ti, varón, porque has seguido los caminos del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y nunca se te quite en la mente hablar del Espíritu Santo, porque Él es el que te mantiene. Aleluya. Y no importa la iglesia que vaya, como dice el canto, si ahí está Jesús y el Espíritu Santo, no lo vas a encontrar ahí, el Espíritu Santo anda contigo. Cuando tú llegas a la iglesia, el Espíritu va contigo. Y los demás hermanos piensan que allí van a hallarlo. Y esa es la equivocación. No está allí, anda con nosotros. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y si lo estudiáramos así, fuéramos más que vencedores, amados hermanos. Dios me los bendiga, hermano Manrique, otra vez. Bendiga a su madre y a su familia y a todos los que oyen esta palabra. Dios me los bendiga. Dios bendiga a mi hermana Victoria y a todos mis hermanos que están oyendo todos lados. Mi hermana Flor, mi hermano José, gloria a Jesús, mi hermano Pastor Lázaro, aleluya, que la gloria sea para Cristo este día, amados hermanos. eh, Le doy gracias a Dios porque hasta aquí ha llegado mi tiempo de enseñanza y espero que volver a ustedes en otro tiempo. Fue el hermano Granadino, la gloria sea para Dios. Amén. Amén, amén y amén. Gloria a